Bueno, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga en esta hermosa noche, amén. Damos gracias a Dios por todo lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Sean todos bienvenidos a Tiempo de Refrigerio. En esta hermosa hora, pues, unos par de minutos tarde, ¿no? Unos 4 o 5 minutos. Pero bueno, la gloria sea para Dios, amén. Yo creo que Dios tiene todo bajo control. Siempre tiene las cosas bajo control, amén. En esta hora vamos a estar hablando un tema, vamos a decir, es extenso, pero es corto a la misma vez, porque tiene muchas referencias y muchos textos bíblicos, demasiado. Pero sin embargo, yo creo que es necesario refrescar un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la polémica de hoy en día y lo que sí le puedo decir, pues, que al final de todos, de esta enseñanza, puedo decirle que está bien, no está mal hacerlo, pero sin embargo es necesario saber por qué hacerlo, cuál es la razón. Amén. No es hacer las cosas por hacerla en la Biblia, todo lo que nos enseña el Señor Jesucristo a través de su palabra, no es hacer las cosas por hacerlas. Es que cuando nos dicen a nosotros, mira, hazle caso a tu papá o a tu mamá, no es hacerle caso porque ellos tengan la razón o porque simplemente te tienen que decir las cosas y tú lo tienes que obedecer, aun cuando te estén diciendo cosas malas o buenas. O sea, la idea es cuando te dicen hazle caso a tu papá o hazle caso a tu mamá, te están diciendo que ellos tienen un porqué decirte las cosas, por qué decirte que le hagas caso, porque te dicen que le obedezcas. Todo tiene un porqué. Amén. Si nosotros no tuviéramos un porqué, o sea, nosotros seguimos a Cristo porque tenemos un porqué. Nosotros buscamos a Dios porque tenemos un porqué. La gente se arrepiente porque tiene un porqué. O sea, todo lo que nosotros hacemos dentro y fuera de Cristo tiene un porqué. Porque si nosotros nos dejáramos mover simplemente como computadoras o como si fuésemos marionetas, yo creo que no tendría, perdón, sentido la vida. No tendría sentido el nosotros estar en Cristo, no tendría sentido buscar de Dios, no tendría sentido leer la Biblia, no tendría sentido nada. Pero todo tiene un sentido, amén. Entonces, eso es lo que muy pocas veces se nos enseña dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque simplemente, como les decía la semana pasada, vivimos llevando doctrina, simplemente como doctrina de hombre, como enseñanza, pero no le enseñamos a la gente por qué razón hacerlo o por qué razón se hace. Simplemente las damos porque se nos enseñaron y entonces pasan de ser una enseñanza de Dios a una doctrina de hombre. Pero bueno, en esta noche vamos a hacer una pequeña oración para empezar con el tema de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que tú nos permites nuevamente transmitir al aire por este canal de redes sociales, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú te ha placido dentro de tu corazón, Señor, permitir este espacio para poder hablar a nuestros hermanos, Señor, acerca de tu palabra. Yo sé, Señor amado, que de la misma manera como he redarguido mi vida, me has hablado a mí, Señor, también les he hablado a ellos, Señor. Hasta el momento que tú me lo permitas, Señor, estaré al aire, Señor. Gracias te doy por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Y te pido que tú abras nuestros sentidos espirituales y que esta palabra que vamos a hablar en esta hora, Señor, no sean de mi entendimiento ni de mi sabiduría, sino que sean de ti, Señor. Sean inspiradas por la revelación del Espíritu Santo en mi vida y que seas tú tomando el control y dominio de cada palabra, Señor, y cada cosa que se hable en esta noche, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. La gloria sea para Dios. En el día de hoy vamos a hablar un tema que se titula el diezmo. El diezmo. Me preguntaba un hermano hace días atrás, me mandó un mensaje. Me decía, varón, ¿hay que dar el diezmo o no tengo que dar el diezmo? Yo le decía, bueno,
es necesario que lo des, pero tiene una razón. Pero para que yo te explique eso, pues necesito, bueno, sacar la Biblia y tener mucho tiempo. Pero me moví a hacer este estudio porque veo muchas cosas en el internet, muchas cosas en la iglesia, muchas, por decirlo así, blasfemia de gente o gente que excede mucho más allá del diezmo y las ofrendas, porque toman esto como negocio en este tiempo, ¿no? Entonces van más allá. Yo meditaba hace un rato y yo meditaba y decía, bueno, todo tiene un límite en Dios. El hecho de que Dios nos permita hacer cierto tipo de cosas no es excusa para nosotros, como quien dice, tomar más allá de lo que Dios nos da. Y hacer las cosas por avaricia o sentirnos como que, ay, Dios me permite hacer esto e irnos más allá de lo debido. ¿Por qué? Porque estaríamos como aprovechándonos de la misericordia y el favor de Dios. Y con este tema, que muchas iglesias han moldeado este tema y la mayoría de los temas que yo he escuchado acerca de esta palabra, del diezmo, prácticamente ha sido el mismo. Ha sido el mismo porque todos lo llevan como que sí, hazlo. Pero bueno, vamos a hablar del diezmo y vamos a ir al libro del Génesis capítulo 14, versículo 20. Pero, pues, ¿qué es el diezmo? Pues es eso. El diezmo significa la décima parte de algo o el 10%. Eso es sencillo, ese es un concepto básico de lo que es el diezmo, el 10% de algo. Actualmente tú pagas el diezmo, yo pago el diezmo. Tú compras un pantalón, una camisa, tú compras y te cobran un impuesto. Ese impuesto no viene desde ahorita, viene desde mucho antes. De hecho, los reyes hacían eso con los mercaderes, que entraban a su ciudad y le cobraban esa cierta cantidad, ese impuesto, por ellos vender allí en su ciudad, para que la misma ciudad, el mismo reino, fuera creciendo pues con esos impuestos. Pero el 10% varía en este tiempo a nivel mundial. Unos países cobran el 7% o el 8%, el 12%, pero viene siendo un impuesto. Pero lo real es el 10%, pues lo básico, según el concepto del diezmo. Entonces vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 14, versículo 20, y vamos a ver ahí, por decirlo así, el origen del diezmo, aunque yo creo que es muchísimo más atrás, ¿amén? Mucho antes de Abraham, pero bíblicamente el primer diezmo registrado en la Biblia fue hecho por el patriarca Abraham, amén, cuando fue a hacer la guerra contra los reyes del oriente y le da este diezmo al sacerdote de ese entonces, el sumo sacerdote Melquisedec, amén. Génesis capítulo 14, versículo 20. Entonces, Abraham fue la primera persona registrada en la Biblia que dio el diezmo en gratitud. ¿En qué? En gratitud al sacerdote Melquisedec, pero esto lo hizo una vez, se estipuló o se hizo una vez. Pero yo pienso que esto venía como una costumbre mucho más antes de Abraham, porque para que él hiciera esto, bueno, yo te voy a dar esto, es porque había como una enseñanza anterior a él, amén. Y dice el libro del Génesis, en el nombre de Jesús, de la siguiente manera. Génesis capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios. Bueno, vamos a leer desde el 17, vamos a leer para tener un poquito más de conocimiento en esto. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sebe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino para celebrar la derrota, la victoria, perdón, y sobre la derrota de aquellos, de los reyes del oriente. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano,
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos que Dios, Abraham le da al sacerdote Melquisedec los diezmos de todo lo que había ganado en esa derrota. Cuando hacían una batalla entre reinos, todo lo que el pueblo perdía, cuando el pueblo perdía y todos los bienes que existían en esa ciudad, las personas que ganaban la batalla hacían como requisa y quitaban todos los bienes, todo lo que encontraran ahí y lo traían pues a su ciudad o a su pueblo. Entonces, aquí vemos que Abraham, en gratitud de qué, de que él era el rey de Salem, era el sacerdote de Dios, y de que esa victoria, por decirlo así, en gratitud de esa victoria, porque Dios fue el que se la dio, Melquisedec dijo que Dios le había dado la victoria a Abraham, porque Dios es el que da la victoria, amén. Entonces, en gratitud él dice, bueno, yo voy a agarrar este 10% de lo que yo gané aquí, y dice, Dios el 10% de todo lo dio al Melquisedec. Ese fue el primer diezmo registrado en la Biblia y lo hizo Abraham. Amén. Vamos a leer aquí el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 y 34. Levítico capítulo 27. Desde el versículo 30 al 34. Y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Voy de nuevo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. De todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Ok. Entonces, esto especifica que los diezmos fueron establecidos para el pueblo. Dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Bien, la Biblia es muy específica en muchas historias, muchas parábolas que nos hablan, ¿no? Como Jesús habla en parábola, hay versículos en Salmos que fueron específicamente para David, hay versículos que fueron dedicados como, por decirlo así, espiritualmente para Dios y tantas cosas. Pero nosotros no podemos ser, por lo menos la Biblia es un libro de historia, amén. Y habla historia de todos los hombres de la tierra. Pero yo no puedo decir por lo menos, y Sansón era un hombre grande y poderoso.
y decir, bueno, pero ahí habla de Dios porque Dios es grande y poderoso. No, era específicamente Sansón. Habla de él. Cuando hablaba de David, habla de David. Cuando habla de Dios, habla de Dios. Cuando habla de Jehová, habla de Jehová. Cuando habla de profeta, habla de profeta. Dios especifica. ¿Para qué? Para que nosotros no nos confundamos en hacer las cosas. Amén. Y dice que aquí esto especifica que este diezmo, ¿de qué? De tierra. ¿Por qué? Porque ahí no habla de dinero. Habla de tierra, habla del fruto de la tierra, de la simiente de los árboles, los frutos de los árboles y el 10% de las vacas y de las ovejas en ese entonces eran para Jehová. Pero esto se lo estipuló al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. ¿Nosotros somos los hijos de Israel? No, aunque dice la Biblia que nosotros somos injertados, nosotros no somos los hijos de Israel. Los hijos de Israel son una cosa y la iglesia de Jesucristo en este tiempo es otra. Tenemos que tener en cuenta esas leyes, amén. Porque hay cosas que hacen los hijos de Israel que nosotros no las hacemos, pero fueron establecidos para ellos como costumbre de su cultura, de su religión allá. Pero no, para nosotros es diferente. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de los hijos de Israel, vamos a decir que todo lo que se estableció específicamente para los hijos de Israel no fue para nosotros. Amén o no amén. No fue para nosotros, fue establecido para ellos. Ahora vamos a decir, bueno, pero Jesucristo dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Ahora vamos a salir un poquito de ese contexto y decir por qué razón Jesucristo dijo esto. Porque si Jesucristo vino para hacer cumplir la ley, ¿a qué se refería? Se refería a que toda la profecía que habían hablado los profetas, Él la iba a hacer cumplir en Él. Porque cuando él leyó el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y esto se ha cumplido hoy, es porque Él vino a cumplir la ley. Entonces podemos decir, no, pero esto también es para nosotros, porque Jesucristo dijo eso. No, porque si Él vino también para cumplir esas leyes de Moisés, también hubiese cumplido también lo de ojo por ojo y diente por diente. Amén o no amén. Entonces, hay que saber por qué razón la Biblia especifica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No significa que el Antiguo Testamento no valga, no. Sino que la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento es como lo dice. Es un nuevo, por decirlo, un Nuevo Testamento. Porque el testamento de lo que habla desde Génesis, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, o los judíos lo conocen como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y todo lo demás de los profetas mayores, menores, y los libros de los salmos y todas esas profecías que existen allí, que enmarcan al Antiguo Testamento, fue Antiguo Testamento dado para ¿quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para nosotros? No, para los hijos de Israel. Antiguo Testamento, un testamento dado para ellos. Y cuando hablamos de la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, en la Biblia, dice el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla de un Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento que se hizo para nosotros, los que creímos en Jesucristo, como el Señor y Salvador, que no lo tienen aquellos. Amén. Entonces, principalmente el diezmo fue para los levitas, por razón de que ellos no heredaron con las otras tribus. La Biblia dice que Dios les iba a dar, le prometió al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, una tierra prometida. Vamos a ir al libro de Números capítulo 18, versículo 18, versículo 20 al 32. Dice así, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Sacerdote de Jehová. En ese entonces Aarón era el sumo sacerdote. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. Yo le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. ¿Por qué? Por su ministerio, lo que ellos tenían en ese entonces. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por la cual muera. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad y estatuto perpetuo para sus descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Con los diezmos, no dinero, lo que hablábamos anteriormente. Todo lo que era alimentación, vacas, ovejas, todo eso. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se les contará su ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Ellos recibían los diezmos y ellos al mismo tiempo lo ofrecían como ofrenda. Así ofrecerán también ustedes ofrenda a Jehová de todos sus diezmos que reciban de los hijos de Israel. Y darán de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos sus dones ofrecerán toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofrecerán la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieren lo mejor de ellos, serán contados los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comerán en cualquier lugar, ustedes y sus familias, pues es su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevarán pecado por ello, cuando hubieran ofrecido la mejor parte de él, y no contaminarán las cosas santas de los hijos de Israel, y no morirán. Ok, están diciendo que ellos recibían la parte de los demás, de las otras tribus, las 11 tribus, porque ellos se dedicaban únicamente al servicio de Dios. Ellos no hacían trabajo, ellos no iban a la guerra, ellos no iban a la agricultura, ellos hacían solamente el servicio de Dios. Su ministerio era ese. Ellos no trabajaban en las cosas seculares, no, ellos eran consagrados para Dios. Pero Dios dijo, bueno, si ellos son consagrados para mí, porque como aquellos andan peleando, están contaminados con sangre y todo ese tipo de cosas, ellos no pueden ministrar delante de mi presencia, pero yo los aparté aquí a ustedes, el pueblo de Leví, para que hagan el ministerio de Dios. Y por esa razón, ustedes no van a tener heredad con los demás, pero algo sí. Todo lo que ellos ganen en batalla, todo lo que ellos produzcan en su tierra, todo lo que ellos tengan en su ganado, va a ser el 10% para ustedes. ¿Por qué? Porque ese es el mantenimiento, la comida. Todo lo que ustedes necesitan comida, necesitan pan, eso lo van a tener allí. Porque yo voy a ser Jehová, yo voy a ser su heredad. Pero de ese diezmo, ustedes van a ofrecer la ofrenda a Dios. Una ofrenda mecida que ellos como gratitud al Señor, hacían en oración y lo ofrecían a Dios mismo. Y eso era como un tipo de celebración. Porque ellos hacían todo lo que era de los sacrificios, recibían las ofrendas, recibían los diezmos de las vacas, los diezmos del cultivo, y ellos comían delante del pueblo en bendición, y también en ese mismo entonces también daban a los demás. Lo vamos a leer más adelante, de ese diezmo. Entonces, se hizo como ley para los israelitas, para que no le faltara a los levitas, también a las viudas y a los huérfanos también se les daba. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22.
Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Lo que estamos hablando de Deuteronomio ya es cuando ya se establecieron todas las leyes. Antes, con lo que hizo Abraham fue antes de que se establecieran todas las leyes de Moisés. Amén. Lo que conocemos como leyes de Moisés. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29. Y ahí sí dice, escuche, la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. No habla dinero. Que rindiere tu campo cada año. ¿Cada cuánto? Cada año. Ok. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de todas tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner el nombre de para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare contigo en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. A fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Ellos recibían el diezmo y Dios establecía, bueno, mañana, dentro de 5 días yo voy a establecer mi nombre en Nueva York. Y el sacerdote estaba aquí. Ellos tenían que llevar ese diezmo hacia allá para celebrarlo allá y comerlo en presencia de todo el pueblo. Pero dice, bueno, si es difícil llevar todos esos diezmos hasta allá, bueno, vende las cosas, guarda el dinero, te trasladas allá, cuando llegues allá, gasta todo lo que vendiste allá, todo lo compras, vaca, comida, todo lo que sea, y vas a celebrar eso tú y tu familia delante de los demás. Y también te vas a acordar también de las viudas y de los huérfanos. Entonces hablaba de que cada año ellos recibían un diezmo, el sacerdote. Cada año diezmará, como leímos el 22, y definitivamente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces cada año se sacaba el diezmo de estas cosas, del cultivo de la tierra y de los ganados. Entonces no era un mes, ni una semana, ni 15 días, ni 3 meses, no, era cada año para el sacerdote. Pero también se estableció también que para acordarse también de las viudas, de los huérfanos, de la necesidad del pueblo, en ese entonces de los necesitados, de los pobres, se hacía otro diezmo, donde cada 3 años, dice, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Lo guardaban en las ciudades para el sustento de estas personas pobres, de los viudas, de los huérfanos, de los mendigos, de todo este tipo de personas necesitadas. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Está hablando de misericordia, está hablando de que lo que ellos estaban recibiendo de Dios, al mismo tiempo ellos estaban usándolo para hacer buenas obras con los demás y con el necesitado. Lo que no se hace en este tiempo. Porque hay una iglesia que recibe el diezmo de todas las ciudades y de todos los países del mundo. ¿Sí o no? Lo recibe. Y tienen cantidades y cantidades, y yo no sé cuánto oro y dinero acumulado, millones y millones de todo lo que reciben de las ciudades. Pero este dinero, todavía vemos a nivel mundial que hay pobreza, que hay viuda, que hay pobre. Y este dinero no se saca para hacer este tipo de obras.
Entonces, ellos están haciendo mal en lo que Dios le había ordenado. Pero ellos, dice aquí que para que Dios lo pueda bendecir en toda obra que sus manos hicieren, ellos tenían que darle a los demás. Amén. Porque cuando Dios te bendice a ti, tú tienes que hacerlo con los demás. Entonces, no estamos hablando de que solamente, bueno, yo voy a ganar tanto y yo te voy a dar tanto a ti, aquí guárdalo. Cómpralo lo que tú quieres. No. Sino que yo estoy dando de lo que Dios me está bendiciendo para que eso tenga un buen propósito. Al mismo tiempo yo estoy obedeciendo a Dios con todo lo que Él me da, y Dios me está bendiciendo a mí por lo que yo estoy haciendo, y ese diezmo que yo puedo dar, puedo bendecir a otros al mismo tiempo. Amén. Entonces, el diezmo de los sacerdotes se hacía cada año. Y también se guardaba dentro se guardaba ese dentro del templo. Y el diezmo que se hacía cada 3 años para la viuda, los huérfanos y los necesitados, se hacía cada 3 años. Se guardaba en las ciudades. Si se diezmó aquí en Colorado, bueno, ese diezmo que se guardó en Colorado cada 3 años era para el sustento de esas personas. Si se hizo en la otra ciudad, bueno, en otra ciudad también tienen eso guardado, ese almacén. Entonces se hizo para los levitas, para los israelitas, para que no le faltara también a los levitas, y también para la viuda y los huérfanos, como leímos ahorita. Entonces vamos a hablar de esos dos tipos de ejemplos de diezmo. En Deuteronomio capítulo 26, versículos 1 y 4. Dije que no me iba a alcanzar el tiempo, son muchas cosas. Deuteronomio capítulo 26. Espero que estemos entendiendo un poco de qué se trata esto. Deuteronomio capítulo 26. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Nehemías capítulo 10, versículo 37. Esdras, Nehemías. Nehemías capítulo 10, versículo 37. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestra ofrenda y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Había una organización, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, en almacén. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos sacaban el diezmo del diezmo. El pueblo le daba, ellos sacaban para su consumo lo que ellos necesitaban, y también sacaban el diezmo del diezmo para guardarlo. Entonces eran las primicias de los frutos para los sacerdotes. Deuteronomio capítulo 14, versículo 27, que ya pasamos por allí. Deuteronomio, números Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14, versículo 27
al 29. Dice, como leímos, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces el diezmo principal o dos tipos de diezmo, el diezmo que se hacía para los sacerdotes y el diezmo que se sacaba para los necesitados. Esos son dos tipos de diezmo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Existía en este entonces el año del diezmo, que se inició desde el primer día en que desde el primer momento en tomar la tierra prometida. Se hizo el año del diezmo y al tercer año se celebró esta festividad por agradecimiento a Dios por librarlos y bendecirlos, y a su vez era para los necesitados. Ellos como leímos hace un momento, ellos llegaron a la tierra prometida. Desde el primer momento en que llegaron a la tierra prometida, ellos dijeron, bueno, Dios nos bendijo, vamos a sacar entonces los primicias y los diezmos para los sacerdotes y lo que vamos a sacar para los necesitados. Se promovió el diezmo como fidelidad a Dios por lo que nos da, y no hacerlo era un robo de parte del pueblo hacia Dios, según lo que leímos en Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 12. Este es el versículo que todos conocemos dentro de las iglesias. Dice, no, si tú no diezmas, tú eres un ladrón. Pero, ¿qué es el diezmo? ¿Para quiénes fue el diezmo? ¿Para qué se estableció? ¿Para qué pueblo? ¿Y de qué manera debo hacerlo? Entonces se promovió, y lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. ¿Por qué hablo de esto, mi hermano? Porque, mira, en este tiempo sacaron una doctrina como lo que les hablaba la semana pasada, una doctrina de hombre, que si nosotros no diezmamos, nos vamos a ir para el infierno, no nos vamos a salvar. Si la gente no diezma, no se va a salvar. Imagínate una persona que no trabaja, una persona que tiene necesidades en su hogar, una persona que ni tiene para pagar su renta, ni tiene para darle comida a sus hijos, y agarra por lo menos $10 y sacar de ahí para darlo a la congregación cuando ellos tienen necesidad. Cuando lo que Dios le está bendiciendo para su necesidad, entonces ellos tienen que sacarlo para la iglesia o porque se lo están exigiendo. Entonces yo pienso que más allá de las cosas, hay que actuar como el pueblo de Israel, con misericordia hacia los demás. Y no exigir algo que la Biblia no exige. Por lo menos en este tiempo. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Ok. Dice, robará el hombre a Dios, pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos, en tus diezmos y ofrenda. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre todos ustedes bendición hasta que abunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no le destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿a quién le está hablando? Dice, ustedes, la nación toda, me han robado. ¿Qué nación? La nación de Israel, porque para ellos fue establecido estos diezmos. Y ellos no lo estaban haciendo. Porque al mismo tiempo que le estaban robando, no le estaban robando solamente a Dios, sino que todo lo que ellos estaban dando era para también ayudar a los necesitados, era para ayudar a todas las necesidades del pueblo, de la nación. Entonces cuando tú le estabas fallando, ellos le estaban fallando a Dios en esa parte, le estaban robando a Dios porque no le estaban dando a Dios ni tampoco le estaban dando a los demás. Entonces, ahora vamos a decir, el versículo 10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esta es otra cosa. ¿Qué significa alfolí? Alfolí significa almacén, lo que le leían versículos anteriores. Se traían los diezmos al alfolí. El alfolí era establecido como almacenes en cada una de las ciudades donde eran administrados por los sacerdotes,
y por los levitas para la manutención o el sustento de los necesitados en cada ciudad. Entonces dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Ahorita te sacan el alfolí, te sacan una tacita así. Una cosita, una charolita. Ese es el alfolí, eso no es un alfolí. Y tampoco era para dinero el alfolí. El alfolí se vino haciendo desde que José construyó las torres y los graneros para los tiempos de escasez. Y esa fue una buena idea para que el pueblo de Israel no tuviera necesidad. De hecho, cuando se hace la iglesia, en los tiempos después de Jesús, dice la Biblia que ellos se reunían en las casas y que ellos hacían sus reuniones y ninguno tenía necesidad porque cada quien agarraba de lo que ellos tenían y cubrían sus necesidades. Ahorita la gente no hace eso. No, hermano, yo prefiero orar por ti, yo oro por ti, mira, Dios te va a ayudar, Señor, dale un trabajo. Pero no le das nada. No le das una harina, no le das un arroz, no le das un plato de frijol, no le das nada. Entonces tú no estás obrando con Dios porque tú estás recibiendo de Dios, pero tú no le estás dando a ellos. Entonces estos almacenes que se llamaban alfolí, lo hacían en cada ciudad para almacenar los granos y el trigo que se recogía en los diezmos de cada tercer año, según para que lo que se usara, o para los sacerdotes, y así abastecer a todos los necesitados en ese entonces. Entonces el alfolí no es una tacita donde se recogen los diezmos o el dinero, sino para recoger los granos y los trigos que se recogía en las cosechas del pueblo de Israel. ¿Está viendo por qué muchas veces nosotros nos equivocamos en hacer algo o usar una cosa para lo que no está hecho, para lo que no está fundado? Nosotros no tenemos alfolí, nosotros no tenemos almacenes, no tenemos. Hay iglesias que hacen cesta de amor y reúnen una comida para dar a un necesitado, está bien, podemos decirle que eso puede ser un pequeño almacén, un pequeño alfolí, pero alfolí no es lo que se recoge aquí. Ahora, vamos allí al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 13. El alfolí eran almacenes o graneros puestos en las ciudades para guardar dichos diezmos y poder darle al pobre y al necesitado. Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 13. Ok, dice así. Segunda de Crónicas 4, 13. 400 granadas en las dos redes, 2 hileras de granadas en cada red para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que están encima de las columnas. ¿Estamos bien ahí? Ya voy, deme un segundo. Deme un segundo, hermano, que creo que lo escribí mal. Pero bueno, vamos a ir adelantando. Vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 3. Ok. Vamos aquí ahora con el Nuevo Testamento. Según lo que se nombra en el Nuevo Testamento, el precursor del protestantismo, que fue Martín Lutero. Gálatas capítulo 5, versículo 3.
Gálatas capítulo 5, versículo 3. Dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis? De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Dice, he aquí yo, Pablo, el versículo 2, digo que si circuncida de nada aprovecha a Cristo, y otra vez testifico todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Esto específicamente con la circuncisión. Pero según este precursor, Martín Lutero, él dice que la ley de la gracia nos excluye de la ley de Moisés o la ley del diezmo mencionado en el texto. Según este párrafo de Gálatas capítulo 5, versículo 3. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba establecido en la ley de Moisés, muchas de las cosas, como lo que le hablaba semana pasada, que Jesús decía a los fariseos de que ellos estaban llevando una doctrina de hombre, porque ellos no estaban cumpliendo con todo lo que realmente era importante según el mandamiento de Dios. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice Pablo, y habla de esto como la administración para los santos, que ya no existe más a los sacerdotes, ni se habla de la generosidad no exigida. ¿Qué habla esto? El diezmo fue establecido para sacerdotes en ese tiempo que se establecieron como los ministros de Dios, como personas que solamente se dedicaban a la función de Dios. Ellos no tenían otro trabajo, ellos se dedicaban únicamente al servicio de la iglesia, al servicio del pueblo de Israel, del ministerio de Jehová. Amén. Y eso fue establecido para ellos. Ahora sí, la Biblia dice que nosotros somos, según la Escritura, dice que nosotros somos ¿qué? Una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios para anunciar la virtud que nos llamó de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. Pero nosotros no somos sacerdotes. La Biblia establece que el sumo sacerdote de este tiempo se llama ¿quién? Jesucristo, ¿sí o no? Porque uno fue el sacerdote Melquisedec, el primero registrado, y ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote, es Él. Entonces, si nosotros no somos sumo sacerdote, yo no puedo recibir el diezmo porque yo no soy un sumo sacerdote. Porque yo soy un simple ministro. Pero ahora, si no se le hubiese dado diezmo a Pedro, que no se nombra en la Biblia, del Nuevo Testamento, a Pablo no se le daba diezmo, a Tito, a todos los discípulos de Jesucristo, ya ellos no eran sumos sacerdotes, a ellos no se les daba el diezmo. Entonces, si incluso el mismo Pedro, que nosotros llamamos como el primer pastor de la iglesia, la Biblia no marca que él recibió diezmo, pero sí habla aquí en el libro de Corintios, capítulo 9, versículo 17, vamos a ir, capítulo 9, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 17. Y Pablo dice lo siguiente. Segunda de Corintios 9, 1, 7, perdón, del 1 al 7. 9 del 1 al 7. No tiene 17, perdón. 9 del 1 al 7. Cuando a la administración para los santos, él dice la administración para los santos, es por demás que yo les escriba. Ahora sí nosotros vamos ahí, nosotros somos los santos, pastores, evangelistas, profetas, maestros, los que estamos en este tiempo llevando a cabo el ministerio de Jesús, del evangelio. Somos ministros y somos llamados santos. Dice, cuando la administración para los santos es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena voluntad, de la cual yo me glorío en todo lo de Macedonia, en Acaya, que está preparada desde el año pasado, y su celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea en vano en esta parte,
para que, como les he dicho, estén preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes. De esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Nosotros no le estamos exigiendo nada. Ustedes dijeron que nos iban a ayudar en esta parte y eso es lo que vamos a hacer. Para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto os digo, si fuese otra cosa, Pablo le hubiese dicho, mira, yo voy a decir, esto quieren darle ustedes, pero eso sí, yo también quiero recoger los diezmos. Recójame los diezmos. Él no dijo esto, él dijo que ellos iban a recibir esta lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto le digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, este es otro tema que nosotros vemos en la iglesia. Ya se nos está acabando el tiempo. Les voy a dar unos versículos, pero nos quedan, se los voy a dar para que los lean. Lucas capítulo 6, versículo 38. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35 y Mateo 23 al 23. Libro de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Libro de Marcos capítulo 12, versículo 41. Entonces Pablo dijo de que ellos iban a recibir la generosidad que ellos habían prometido, pero no como exigencia de ellos, de los apóstoles. Ellos no exigieron en ningún momento el diezmo, según la Biblia, no según yo. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Y ahí vemos una historia muy conocida de la ofrenda de la viuda. Estando Jesús, en el Nuevo Testamento, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ahí hablamos de dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamado a sus discípulos, le dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Podemos decir que ella no tenía nada, y podemos decir que ella no tenía ni siquiera el diezmo del diezmo, porque ella no tenía absolutamente nada, pero ella dio las cosas al Señor. Señor, esto es tuyo, tú me lo diste, yo te lo voy a dar, aquí está, aquí está. Y entonces los demás hacían ofrenda de lo que ellos estaban dando, de lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo lo que tenía. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2. Entonces, allí habla de la ofrenda, de la viuda, no del diezmo. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta fue una orden dada por Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo decía, bueno, vamos a hacer este trabajo, vamos a reunir cierto dinero, ciertas ofrendas de todo lo que ustedes prosperen. No importa si era dinero. Si en aquel tiempo las personas, los hermanos tenían cultivo, tenían ganado, lo que sea, era una ofrenda que ellos apartaban cada primer día de la semana para que, dice que para cuando ellos fueran allá, según hayan prosperado, guardándolos para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ellos se dedicaban a esto. Ellos se dedicaban a darle a los necesitados. Esto es misericordia, esta es generosidad.
todo lo que ellos recibían para ayudar a los demás, para que no hubiera necesidad. Ellos se reunían como iglesia y dice la Biblia en el libro de los Hechos, si no me equivoco, que en ellos no había necesidad, no tenían ninguna necesidad porque todos aportaban a cada hermano y no había necesidad en ellos. En el Nuevo Testamento no tiene una ley que exija el diezmo y menos para salvación. Lo puedo buscar en el Nuevo Testamento y no hay una ley que establezca el diezmo como obligación y mucho menos para salvación. Si tú no diezmas, no vas para el cielo. Yo creo que no da tiempo de leer estos versículos rapiditos, lo que les di. Lucas 6:38. Esto es para que ustedes busquen su casa, hermano. Todos estos versículos lean en su casa y si tienen algún tipo de pregunta, pregúntenme. Yo también le voy a preguntar al Señor porque en este tiempo, pues muchas cosas que no están bien. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice: den y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mida, les volverán a medir. Den y se les dará. El Señor nos enseña a dar, a cooperar. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El libro del Testamento, honra a Jehová con tus bienes. Honrar a Dios, dar a Dios, aprender a valorar lo que Dios te está dando y tú poder dar algo de lo que Dios te da. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mateo capítulo 23, versículo 23, y con este finalizamos. Mateo 23, 23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, que son frutos de la tierra, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús le estaba diciendo a los fariseos, escribas y fariseos, que ellos eran unos hipócritas porque ellos diezmaban una parte de lo que ellos recibían, pero se olvidaban de la misericordia de los necesitados, de los pobres. Y Jesús le dice: es necesario que ustedes hagan esto, pero sin olvidar esto también. Entonces, voy a finalizar con estas palabras. Esta palabra no es para decir no diezme, no dé dinero a tu congregación, no ayudes a la gente, no saques de tu bolsillo, no. Sino que nosotros tenemos que saber que principalmente el diezmo fue establecido para una nación, el pueblo de Israel. Pero en este tiempo también es necesario que nosotros nos comprometamos con Dios, no como por obligación, sino como agradecimiento. Lo que nosotros hacemos en este tiempo, deberíamos hacer en este tiempo, no tomar y decir: bueno, si yo no diezmé esta semana de lo que yo gané, me voy a ir para el infierno. No, porque no necesariamente lo tienes que dar a una congregación. No necesariamente lo tienes que dar a una congregación. Lo puedes dar también para unos necesitados. Yo puedo sacar mi diezmo de lo que yo gano o de lo que yo le prometí al Señor y hacerle una ofrenda a una hermana que no tenga dinero, porque yo estoy cumpliendo con Dios. Amén. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hermano, ¿qué puedo hacer yo? ¿Diezmo o no diezmo? Diezma, pero no es una obligación que lo haga, pero es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú te comprometes con Dios, yo me puedo comprometer con Dios y decir:
Bueno, cada vez que yo gane mi sueldo, de ese sueldo yo me voy a comprometer a dar eso, como lo que hizo Jacob, que no lo leímos. Jacob se comprometió, dijo, si tú me bendices en esto, yo voy a sacar el diezmo y lo voy a dar para ti, pero fue Jacob. Jacob no dijo, mira, Señor, yo lo voy a dar y lo voy a escribir para que todo el mundo lo dé. No, él lo prometió porque él lo estaba haciendo como agradecimiento. Ayúdame a que mi camino sea próspero y de lo que tú me des yo te voy a dar el diezmo, porque esa era una práctica que ellos tenían como agradecimiento, como lo que hizo Abraham, como agradecimiento de lo que Dios le había dado, porque Jehová le había dado la victoria a Abraham y Abraham dio el diezmo de todo para que lo usaran en una buena causa. Ahora Jacob también dijo, bueno, yo lo voy a dar también, si tú me bendices yo voy a dar esto. Ahora nosotros podemos decir, bueno, Señor, ¿quién nos dio el trabajo? Bueno, los dio Dios. Quizá yo no tengo un cultivo, quizá yo no tengo la vaca, pero yo me voy a comprometer con Dios. Yo voy a decir, bueno, yo voy a dar esto para Dios. Si en mi iglesia se necesita algo, bueno, yo voy a aportar. Yo conocí un hermano que dijo, bueno, yo no voy a dar dinero porque yo no sé qué es lo que está haciendo el pastor con eso. Bueno, no lo dejes, hermano. Pero si tú te comprometiste con Dios a dar el 10%, el 12%, el 7%, el 8%, te comprometiste con Dios, no con la iglesia, bueno, agárralo y ve lo que necesita la iglesia y cómpralo. Bueno, me comprometí a dar el diezmo, $200. Bueno, no lo quiere depositar allí en la cesta. No se lo quiere dar al pastor o al hermano encargado, al tesorero. Bueno, agarra esos 200, compra lo que se necesite en la iglesia y llévalo. Y así estás cumpliendo con Dios, no le estás robando a Dios. Entonces, comprométete con Dios a diezmar y a ofrendar. Pero no es una obligación que lo hagas, pero es necesario que tú honres a Dios con lo que Dios te está dando a ti. Si en una ocasión no lo puedes hacer, de hecho la misma Biblia dice, según Jesucristo, no recuerdo el texto, pero dice, mira, ustedes se han olvidado de algo, porque ustedes no honran a sus padres, porque ustedes dicen, ustedes vamos a sacar el diezmo, pero no ayudan a sus padres. Y yo les digo que ustedes dicen que eso es para Jehová. No es para Jehová, porque principalmente Dios no te está pidiendo dinero a ti, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no vive de tu dinero, Dios no vive de mi dinero. Dios vive de nuestro agradecimiento. A eso es lo que Dios le gusta, nuestro agradecimiento. Entonces yo voy a agradecer a Dios con lo que Dios me da. Si yo me comprometí, yo Moisés me comprometí a dar de todo lo que yo gano en mi trabajo, lo voy a dar para Dios. Eso lo estoy haciendo Dios. Si tú te comprometiste, Señor, mira, cada mes yo te voy a dar algo para ti. Lo voy a dar para las viudas, lo voy a comprar en ropa. Si no crees en el pastor, si no crees en la iglesia, bueno, haz algo. Pero hazlo para Dios, porque dice la Biblia, bienaventurado es dar que recibir. Tú tienes que aprender lo que dijo Jesucristo, como dijo Pablo. Yo no exijo nada de ustedes, sino que cada una de las cosas que ustedes tomen del Señor, ustedes puedan usarla en una buena causa, porque eso es lo que está fallando dentro de las iglesias. Hay muchos hermanos con necesidad, hay muchas hermanas que no tienen ni siquiera que comer en su casa, hay muchos hermanos que ni siquiera tienen una bicicleta para trasladarse al trabajo, y en la iglesia hay fondos y los usa realmente. En este tiempo hay muchos pastores que se están enriqueciendo con eso y no lo están haciendo para los demás. Entonces, mi opinión, según lo que hemos leído, que tú estás agradando a Dios con tus bienes, con tu dinero, porque no tienes cultivo ni vaca, que ese dinero que tú te comprometes a dar para Dios, para una buena causa, tú lo hagas no directamente, lo hagas indirectamente, cumpliendo con Dios, haciendo una obra de caridad. Hay muchas personas que hacen comida y la reparten en la calle. Hay muchas personas que miran, ay, ven, hay falta una silla en la iglesia, va y la compra y la lleva, pero haz algo para Dios. Haz algo para Dios. Y así tú estás cumpliendo con Dios. Van a haber mucha gente que va a decir, no es así, tienes que dársela directamente al pastor. No, ahora también. Ellos merecen honra. También tienes que bendecirlos a ellos de una u otra manera. Pero el diezmo no es una obligación. El Nuevo Testamento no marca una obligación. De hecho, los mismos apóstoles, como el ejemplo que te puse ahorita en este tiempo, no, yo soy el sacerdote y yo tengo que recibir los diezmos. No, esa es mentira. Esa es mentira del diablo, esa es una mala práctica.
Porque Pablo no recibió diezmo, Pedro no recibió diezmo, Juan, y eran muchísimo más grandes espiritualmente que nosotros. Pero ellos decían que aprendamos a ser generosos y a recibir de lo que teníamos, como era la primera iglesia en el libro de los Hechos, y ellos repartían y vendían sus cosas, sus casas, su cultivo. Ellos hacían algo, no estoy diciendo que vendas tu casa ni nada, como lo practican muchos pastores, vende tu casa, vende tu carro y dame que Dios te va a bendecir. No, eso no funciona así, eso no funciona así. Porque no nos debemos de llevar por impulso. Ahora, si Dios te lo dice, el Espíritu Santo te lo dice, hazlo. Pero si te lo dice alguien, no creas en eso. Entonces, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, pero de nuestra voluntad y de nuestro compromiso con Dios. No con el pastor ni con la iglesia, con Dios. Porque es necesario que tú honres a Dios con lo que Él te da a ti. Si es tu trabajo que te da, bien. Si es un cultivo que te da Dios, que tú siembras, lo que sea, y tú lo vas a dar a la gente, bueno, dalo. Si te bendice con vaca, con dinero, con lo que sea que Dios te bendiga a ti, tú tienes que aprender a sacar una parte de lo que Dios te da para darlo a otro. Eso es simple y sencillo y tú estás cumpliendo con Dios. Tú estás cumpliendo con Dios. Entonces, mi amado, me tendí unos 10 minutos, pero era necesario que le dijera esto. No saqué la prédica para prohibirle que diezme. No. Sacamos la prédica y hablamos de la misma palabra de Dios. Hay muchísimas cosas que hablar allí, muchísimos textos. Pero en este tiempo no hay sacerdotes. No hay sacerdotes. En este tiempo no hay sumos sacerdotes, ni siquiera hay levitas. Adoramos a Dios porque nacieron los adoradores en espíritu y en verdad. Pero no somos levitas. Yo no soy levita. Y aunque fueras levita, bueno, te tendrías que dedicar solamente al servicio de Dios. No tendrías que hacer ningún trabajo para no contaminarte con los demás. Pero esos son temas más profundos. Pero en este tiempo no hay sacerdote, en este tiempo no hay levita, en este tiempo no hay ese tipo de gente. No. En este tiempo hay ministros de Dios que deben enseñar a la iglesia a dar por una razón. Para el crecimiento de la iglesia. Porque si hay 50 personas y no caben en el lugar, bueno, tenemos que ayudar y colaborar si tenemos para engrandecer la iglesia y que vayan llegando más gente. Pero es todo para la obra de Dios. Todo se tiene que usar para la obra de Dios. Todo. Los diezmos, las ofrendas, los donativos que entran en la iglesia tienen que ser para el servicio de Dios. Tienen que ser para el servicio de Dios, no para enriquecerme yo como pastor, no para enriquecer a mi mujer, a mi esposa y dejar a los hermanos que tienen necesidad y no darle nada. No, es para la bendición de la iglesia, de la congregación y de los hermanos, porque así yo estoy honrando a Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano, me disculpa por los minutos que me pasé, pero hay muchas cosas. Si usted tiene algún tipo de pregunta, y la podemos responder en el nombre de Jesús, usted envíelo allí, en mi Messenger está abierto, lo puede enviar allí o en los comentarios, y con gusto vamos a estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Mi hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, honre a Jehová con todo lo que usted tiene y Dios le va a bendecir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Tu dinero, tu casa, tu trabajo, tu familia, todo le pertenece a Dios. Tú tienes que aprender a honrar a Dios con todo lo que tú tienes. Amén. Entonces, que la paz de nuestro Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de sus vidas. Que pasen una excelente noche y que el Señor les bendiga. Amén.